Sin duda alguna, cuando nosotros pensamos en el país hispanohablante más desarrollado y con la economía más grande, pensamos en España. España es el único país hispanohablante que podríamos llamar del primer mundo. Tiene una población altamente educada, una economía relativamente avanzada e históricamente ha sido una potencia europea que ha tenido colonias en toda América, Filipinas, África y otras partes de Asia. Pero el dominio y éxito de España lamentablemente ha estado decayendo poco a poco. En este video yo te voy a explicar el estado de la economía española, la fuente de sus problemas y por qué está enfrentando a una crisis monumental. Pero, como seguramente me conocen, yo soy un optimista. Por lo tanto, les voy a explicar qué oportunidades tiene España para esta década. Pero antes que empecemos este video, seguramente se estarán preguntando ¿qué hace un latino hablando de la economía española? Para los que no me conocen, yo me llamo Gus y soy un boliviano que vive en Suecia. Yo voy trabajando en la banca de inversión por más de 7 años y tengo 2 posgrados en finanzas y administración de empresas. España es uno de mis países favoritos en este mundo y es uno al que le tengo mucho cariño y mucho respeto. No es un país desconocido para mí. He estado en España en promedio 15 veces al año los últimos 5 años. En fin, me encantaría que me den su opinión a lo largo de este video, así que los invito a que me dejen comentarios. Ahora, para empezar este análisis, en este video vamos a enfocarnos en 3 elementos: la economía española y la demografía española, para luego analizar el impacto de la crisis del 2020. Finalmente, como les dije, vamos a ver cuáles podrían ser las áreas de oportunidad y crecimiento para España. Empecemos con datos básicos de la economía de España. España tuvo un Producto Interno Bruto en el 2020 de alrededor de 1.25 trillones de dólares, dejándolo en el puesto número 14 del mundo entre Australia e Indonesia. Así que la economía española es muy grande, pero ha estado reviviendo muy lentamente desde la crisis del 2008. Como verán en este gráfico, el crecimiento de la economía española ha sido muy bajo desde entonces, rondando el 1% de crecimiento anual en promedio. Y ahora, en la crisis del 2020, el crecimiento económico llegó al negativo 18%. Pero continuemos al ver la situación de empleos. Al finalizar el año 2020, el desempleo en España era del 16%. Y ojo, tengo entendido que estar libre temporalmente o en ERTE no significa que uno está técnicamente desempleado. Como verán en este gráfico, el desempleo ha estado bajando después de la crisis del 2008, pero aún se mantiene a niveles muy altos. No obstante, aunque esta cifra parezca alta, una cifra que pone los pelos de punta es la de la participación laboral. Esta cifra mide cuántas personas de la población total tiene un trabajo y en España esta es del 48%. Eso significa que un poco menos de la mitad de la población española tiene un empleo. Solo para que se den una idea, esta misma cifra en Suecia es del 67% y la de otros países desarrollados ronda los 60-75%. Así que no cabe duda que hay un problema serio en cuanto al crecimiento económico y el desempleo en España. Pero al analizar la trayectoria de una economía desarrollada, lo importante es ver qué es lo que produce España y cómo compite en el comercio internacional. Acá, como verán, España exportó lo equivalente a 330.000 millones de dólares en el 2008, mientras que las importaciones son casi de 380.000 millones de dólares. Esto significa que España importa más de lo que exporta y por lo tanto hay un balance de comercio negativo. Esta es muy mala señal, pero en esta otra imagen podrán ver qué es lo que España exporta y a qué países. Puede que no lo sepan, pero España es un gran exportador de vehículos y partes de vehículos. En Europa es el segundo país más importante en la industria automotriz. Se estima que en el año 2020 el 10% de la economía española es directamente dependiente de la producción de vehículos y que alrededor del 20% es indirectamente dependiente.
Cualquiera diría que esto es algo bueno, ya que tener liderazgo en la producción de vehículos indica que un país es altamente industrializado. Pero lamentablemente en el año 2021 esto no es una buena idea. La industria automotriz tradicional ha estado en decadencia en las últimas décadas. Es por eso que muchas empresas como General Motors, Ford y muchas más han estado al borde de la bancarrota. Detroit, por ejemplo, en los Estados Unidos, antes era la capital de los automóviles. Hoy en día es una de las ciudades más peligrosas y pobres del norte de los Estados Unidos. En fin, se estima que la industria automotriz está enfrentándose a una revolución con los coches eléctricos y en las próximas décadas con los coches autónomos. Es por eso que Tesla y otras empresas han surgido. Lamentablemente las marcas españolas no han tenido mucho éxito en este rubro. Es más, Nissan en el 2020 cerró la planta más importante que tenía en Barcelona, dejando alrededor de 20.000 personas sin empleo. Ford hizo lo mismo en Valencia, dejando a 350 personas sin empleo. Por lo tanto, el panorama de la industria automotriz tradicional no tiene buena pinta para España. Pero ahora veamos el segundo segmento más importante de la economía española, el turismo. El turismo se ha vuelto fundamental en España y se estima que alrededor del 15% de la economía española es directamente dependiente de él, mientras que alrededor del 25% de la economía es indirectamente dependiente. Como ustedes sabrán, el año 2020 fue el peor de la industria del turismo, mucho peor que la caída de las Torres Gemelas y cuando hubo el volcán en Islandia. Por lo tanto, restaurantes, hoteles, líneas aéreas, museos y demás están en un estado de alerta roja y no se estima que se mejoren las cosas hasta por lo menos después del verano del 2021. Lo cual, como cualquiera de ustedes se imaginarán, no significa que todo va a volver a lo que era antes. Pero ahora vamos a ver el tercer segmento más importante en España, las microempresas. En España, la mayoría de las personas que empiezan un negocio normalmente empiezan un restaurante o un bar. Este tipo de empresas tienen una alta contribución a la economía española. Y ojo, estoy hablando de los restaurantes y bares que no son necesariamente para turistas. Estos son los bares y restaurantes de toda la vida que uno va para comer y relajarse con amistades. Esta crisis del 2020 no le tiró una bofetada a este tipo de negocios, le tiró una tunda. La gente estaba en casa, no podía salir a comer y tener una vida social. Por lo tanto, este segmento todavía no ha visto lo peor, las bancarrotas que se vienen en el 2021. Ahora, demos un paso atrás. Acabamos de ver tres pilares muy importantes en la economía española. Absolutamente todos se han visto afectados por la crisis del 2020 y es por eso que España probablemente sea el país más afectado por la crisis del 2020. Se estima que puede tardar por lo menos 4 años hasta que la economía española vuelva a sus niveles anteriores de la crisis del 2020. Pero bueno, claro que hay tragedias en este mundo y estos son tiempos excepcionales. Por lo tanto, esto no va a ser algo que se va a repetir y que podemos hacer un esfuerzo para usar el dinero del gobierno para esperar que esta tragedia pase, ¿no? Bueno, ahí les tengo muy malas noticias. Resulta que el gobierno español tiene un nivel de deuda extremadamente alto. Este gráfico nos muestra la deuda que tiene el gobierno español como un porcentaje de su Producto Interno Bruto. Como verán, desde el año 2008, la deuda que tiene el gobierno español se disparó al 100% de su economía. Ha bajado un poco los últimos años y la última cifra que tenemos es del 2019, donde se encuentra en casi 96%. Esta cifra hoy en día es mucho más alta que eso y va a seguir subiendo. Solo para comparar, el gobierno de Suecia en este mismo año que estamos hablando debe alrededor del 35% de su economía. Para poder mantener la economía a flote y evitar un colapso, España va a tener que prestarse aún más dinero, algo que no puede hacer fácilmente. Va a tener que acudir al Banco Central Europeo y la Unión Europea para que les den estas deudas. Algo que ya se hizo, pero yo creo que se va a volver a tener que hacer durante el 2021. Pero ahora vamos a ver en qué gasta el gobierno español y si tiene un déficit fiscal.
Lamentablemente no tenemos una cifra actualizada, pero al finalizar el 2019, España tenía un déficit de casi 3%. Eso quiere decir que el gobierno gastaba más de lo que recibía en impuestos. Y es aquí donde está el detalle. En España hay muchos beneficios sociales que son muy costosos. España es el país con más problemas de envejecimiento de todo el mundo. Un gran porcentaje de la población española es mayor a los 65 años y viven en promedio casi 84 años. Todas estas personas reciben pensiones públicas y les cuestan un montón al gobierno. Luego, todo lo que se trata de medicina y otros gastos sociales son mayormente gratuitos para la población. Por lo tanto, si España va a recibir ayuda de la Unión Europea o del Fondo Monetario Internacional, se le va a exigir que no haya un déficit fiscal. Pero con una economía con sus pilares más importantes en peligro y una población dependiente de beneficios sociales, esto significa que van a tener que haber cambios drásticos. Y con toda la razón, el país no puede estar con unas deudas altísimas y una economía con mala trayectoria para luego pedirse más dinero prestado. Así que, nuevamente, demos un paso atrás. La economía española es grande, pero con sus sectores más importantes en alerta roja. Todavía no hemos visto el resultado de la crisis del 2020. Es muy probable que esta continúe un par de años más. España tiene ciertas industrias que son de alta tecnología, como la automotriz, pero lamentablemente esta está en decadencia. Luego, la población española es una que tiene a gente muy mayor de edad y un gran porcentaje está sin empleo. Esta es una muy mala señal para la economía y también para el pago de impuestos. Finalmente, esta población tiene beneficios sociales como pensiones, jubilaciones y cobertura médica universal, lo cual ha dejado al país en déficit por más de una década y con una deuda del gobierno que equivale a toda la economía española. En conclusión, las cosas no se pintan nada pero nada buenas para España. Es muy lamentable decir esto, pero probablemente estemos viendo uno de los años más oscuros para la economía española. Otro detalle que no les mencioné, y es el bajo nivel de natalidad y la emigración de los jóvenes. Mis mejores amigos aquí en Suecia son españoles. Mucha de la juventud española ha emigrado al norte de Europa buscando una vida mejor. Esta es una traba más para el país, ya que esta juventud es normalmente preparada y con ganas de trabajar. Pero, como ustedes me conocen, a mí me gusta ser optimista. Por lo tanto, y rápidamente, quiero hablarles de lo que podría hacer España para cambiar su rumbo. Primero, y muy importante, España tiene una fuente energética en abundancia que no se la está explotando, el sol. El sol brilla en España más que en cualquier otro país europeo. Toda el área de Andalucía y Extremadura podría estar completamente llena de plantas de energía solar. Y no solamente el sol es abundante en España, pero también el viento. Esto es algo que se debería aprovechar ahora mismo, ya que la Unión Europea tiene metas muy ambiciosas para bajar el nivel de emisiones de dióxido de carbono. El uso de derivados de petróleo va a ser cosa del pasado en la Unión Europea en las próximas décadas. Este es un plan que se lleva a nivel europeo y no cabe duda que los bancos de inversión europeos van a querer invertir en estos proyectos. Si España decide desarrollar toda esta industria, podría volverse un líder mundial en este rubro, como lo es con los automóviles. Puede que tarde hasta que la industria se desarrolle, pero es una inversión que puede pagar dividendos altísimos en el futuro. Luego, lo bonito de esta tecnología es que si uno la complementa con baterías y coches eléctricos, esto va a ayudar a la industria automotriz actual en España. Estamos en plena revolución de coches eléctricos y baterías. Si el gobierno español cambiaría sus leyes e impuestos para atraer a este tipo de empresas, esto puede llevar al país al éxito. Tesla, por ejemplo, está abriendo una fábrica de coches en Berlín. ¿Por qué no la abre en España? Y finalmente, si España quiere crecer y tener una economía sostenible para las próximas décadas, y también una sociedad sostenible, tiene que digitalizarse ahora. España se queda atrás comparado al norte de Europa en cuanto al uso de tecnología y la digitalización. Hay que ponerle fin a la burocracia y a los rodeos administrativos. Les doy un ejemplo.
Yo siempre estoy viendo apartamentos a la venta en distintas partes de España. Estuve muy cerca de comprar un piso en Málaga, pero al final desistí. A comparación de Suecia, en España uno tiene que hacer todo tipo de papeleos y hacer cosas en persona. La burocracia y la lentitud de las cosas es algo que no puede existir en un país que quiere salir adelante. Por lo tanto, la simplificación y la digitalización es otra inversión que va a ayudar al país en esta nueva era. Pero ahora, yo tengo una pregunta muy importante para ustedes. ¿Qué opinan de la situación de España? ¿Hay algo que no incluí en este análisis? Espero sus comentarios aquí abajo y no se olviden de dejarme cualquier pregunta en un comentario aparte. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.